primer lugar, los saludo afectuosamente a nombre de mí mismo, pero como parte de esta casa de estudios y de la Universidad de Valparaíso y de este lugar, de este espacio tan emblemático, como dijo Ramón, dentro de la Escuela de Derecho. Quiero, en primer lugar, saludar afectuosamente a nuestros invitados. A mi costado izquierdo está José Pérez de Arce, museólogo, diseñador, investigador, musicólogo, músico. Ha trabajado en variadísimos proyectos, investigaciones y además en creación artística en la música. Le vamos a dar un gran aplauso y un agradecimiento por estar aquí en esta tertulia. Por usted. Enseguida, en el extremo de la mesa, está Pascual Ibáñez, que es sommelier de la Escuela de Sommeliers de España. También ha asesorado a entidades como el Hotel Ritz, restaurantes, empresas de alimentos, viña y cervecera. Ha dictado clases en distintas universidades, la Católica, la Adolfo Ibáñez, INACAP, DUAC, etc. También, y esto es muy importante, es autor de la Guía de la Cerveza en Chile y en México y fundador de la Escuela de los Sentidos. Tenemos varias copas aquí frente a nosotros, esperemos que no permanezcan vacías en el curso de esta tertulia, que podamos tener alguna experiencia sensorial. De verdad le vamos a dar un gran aplauso a Pascual por estar acá en la tertulia. Y bueno, yo soy caballero antiguo, siempre, y no por machismo, sino por el contrario, siempre nombro primero a las mujeres, pero Catherine Whitlock es dueña de casa, es en el sentido que es parte de esta casa de estudio, y por eso la dejé al final. Ella es neurobióloga y está realizando desde hace un tiempo, lo va a explicar ella misma, un proyecto de investigación fascinante en torno al más misterioso de los sentidos, que es el olfato, del que sabemos tal vez menos. Ella misma lo va a decir en el curso de la conversación. Y además quiero recalcar que ella encabeza uno de esos sueños, como el sueño que también tiene Ramón con el Instituto de Neurociencia, el proyecto que encabeza es Ciencia al Tiro. Ella es una investigadora de alto nivel que se dio cuenta que mientras estaba investigando en la frontera de la ciencia, en el mismo barrio había una escuela pública que tenía malos resultados, y eso refleja el abismo de nuestra educación y es un gran tema en nuestro país, y ella inmediatamente sacó a los científicos, los bajó del Olimpo y los llevó a esas escuelas públicas y trajo a los niños a las escuelas públicas para desarrollar este hermoso proyecto que se llama Ciencia al Tiro. Yo voy a hacer una ojalá breve introducción, ojalá que el entusiasmo no se apodere de mí, porque la idea es que los protagonistas sean nuestros invitados. El formato es un formato muy relajado, la idea es que cada uno de ellos va a abrir, va a exponer, pero va a abrir sobre este tema tan apasionante que es el tema de los sentidos, desde su mirada. Luego yo voy a ir tratando de hacer un pimponeo, unos cruces, voy a ir haciendo preguntas y finalmente abriremos para que ustedes también hagan preguntas. Yo creo que este es uno de los temas más hermosos de este ciclo que hemos tenido y que continúa, ¿no? Y lo primero que me viene al corazón, para no decir a la cabeza, son unos versos de Lorca, del poeta Federico García Lorca, del que se acaba de celebrar el nacimiento hace poquito, en este mes, que escribió un poema que se llama Despedida, en que dice: si muero, dejad el balcón abierto, el segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento, el niño come naranjas, desde mi balcón lo veo, si muero, dejad el balcón abierto. Y los sentidos son esos balcones y esas ventanas que Lorca incluso no cierra en el momento de la muerte, que es el momento donde seguramente los sentidos comienzan a disminuir, uno antes que en otro. Parece que el oído es el último en desaparecer, la audición. Pero y él dijo una vez que el poeta era un profesor de los cinco sentidos. Toda su poesía está llena de esa capacidad hiperestésica maravillosa, ¿no? Como por ejemplo cuando describe a esta mujer a la que le tocan los pechos que se le abrieron como ramos de jacintos, ¿no? Y uno siente el olor que sale desde esa metáfora. O que atrapó sus muslos que se le fueron como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Toda su poesía es así y tiene que ver con una capacidad extraordinaria de un pueblo, el pueblo del sur de España, que está llena de cruces migratorios, de acercarse a la realidad más que a la razón a través de los sentidos, a través de la sensualidad y la sensorialidad. Yo hace unos años tuve la suerte de entrevistar a un filósofo francés un poquito outsider, que se mueve como fuera de la academia, fuera y dentro, que se llama Michel Serres,
filósofo que debe tener hoy día unos 80 y tantos años, que publicó un hermoso libro que se llama Los 5 sentidos. Y la tesis central de Serre, que me parece a mí provocadora e interesante para poder tal vez en algún momento colocarla al final en la conversación, veamos si se da o no, es que él denuncia lo que él llama un plan de anestesiamiento general. O sea, la tesis es que nuestra cultura, a través del lenguaje y después de la ciencia, no la ciencia que encabeza Ramón Latorre, la otra ciencia, la mala, ¿no? De alguna manera ha anestesiado nuestra percepción del mundo y de la realidad, ¿no? Nuestra cultura se basa en esta idea, esta imagen, esta hermosa cita, pero que tiene dobles lecturas, que es en el principio el verbo, el logo, la palabra, que se coloca por encima, sobre muchas veces la realidad. Y él, ya que hay un enólogo acá, dice que cuando tomamos una copa de vino, lo que ocurre en el paladar es prodigioso. Hay, por lo menos, describe, no sé, 100 y tantos momentos, sensaciones que se desatan en distintos lugares, en la lengua, detrás, al lado, y que por eso cuando uno toma vino no debiera en principio hablar, dice Serre, porque la palabra lo que hace es más bien ocupar todo ese mismo espacio que ocupamos para sentir la maravillosa multiplicidad de sensaciones que ocurre cuando tomamos un vino, un buen vino. La palabra llena eso y aplasta y anestesia eso que está ocurriendo ahí. Entonces su estudio en este libro es la relación de cómo el lenguaje y la cultura se convierte en un anestesiante de los sentidos, y él habla que la estética viene justamente de la estesia de los sentidos. Eso plantea. Y interesante entonces que vamos a abordar hoy día desde un lugar que es la ciencia. En primer lugar, nuestro organizador es un instituto de neurociencia. Vamos a buscar justamente desanestesiar, o sea, hacernos conscientes desde la audición, por el trabajo que ha hecho Pérez de Arce, desde el tema de el sentir el vino, las comidas, bueno, ahí está también implicado el olfato y también la degustación, el gusto, el paladar, con Pascual, y con ese sentido tan inmediato y directo que es el olfato, que estudia Cátedra a través de sus peces, sus peces que domestica o que ha traído desde lejos, los peces de Obregón, ¿no es cierto? Son los peces de Obregón. De Obregón, que son, según ella, que son distintas que los peces chilenos. Eso nos va a contar por qué. Que se comportan de manera diferente. Dicho esto, vamos a abrir entonces esta tertulia en este espíritu que les dije antes. O sea, la tertulia es una conversación donde traemos a personas de una vasta trayectoria, de un quehacer cargado de sentido, pero pretende abrir estos temas y hacerlo, a cruzar las distintas disciplinas, salir de los encierros de la especialización y hacerlo además en un espacio público y en una universidad pública, que tiene eso un tremendo sentido para nosotros. Entonces, quiero, al revés de lo que hice ahora, voy a darle la palabra a la dueña de casa. Le voy a dar la palabra a Kathleen para que se acerque a el sentido más misterioso y el más sentimental de todo, según te leí en una entrevista, que es el olfato. Yo pienso que parte de la fascinación con olfato es porque olfato tiene una relación con sexo, ¿ya? Así toda la coordinación de reproducción en los animales no puede... ¿ya? ¿Te paso este micrófono? A ver. Hay que encenderlo. Sí, encenderlo. Hombre de sonido, está atento. Ahí vamos a pasar. Fíjate. ¿Ahora sí? Ok, ¿puede escuchar ahora? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Bueno, tiene que ver con los sentidos esto, ¿no? Soy sorda. No. ¿Esto está bien ahora? Ya. Ok, así, y parte de la fascinación con olfato es que olfato tiene relación con sexo y con la coordinación de reproducción en mayoría de los vertebrados en el mundo. Olfato también es parte de su sistema nervioso que puede generar durante toda la vida, así es muy especial olfato. Y olfato es un parte del sistema de una memoria que tú haces por vida. Y eso es parte que trabajamos en nuestro laboratorio. Y cómo puede hacer este tipo de memoria de olores de infancia y mantener esta memoria hacia estar un adulto.
Y eso no entendemos, y nosotros pensamos que cuando un animal es joven está formando filtros, está poniendo un orden de la información de los olores. Y hay olores que están más importantes porque cuando tú eres joven tiene una experiencia positiva con los olores de su familia, olores de comida que le gusta, y gusto es 85% olfato, así es súper importante. Y estoy recordando un cuento en la radio, en mi país, en Gringolandia, con esta guerra terrible de Afganistán, y fue una entrevista con una mamá y su hija murió en esta guerra. Y durante la entrevista la mamá dijo que ellos lavaron la ropa de mi hija, lavaron la ropa. Y el periodista dijo que, pero, ¿por qué es importante? Dice, porque no puedo oler mi hija. No, yo quiero la ropa sucia. Yo quiero poner la ropa en mi cara y recordar mi hija. Y ese tipo de memoria es especial. Es un tipo de memoria que es distinta que visión, distinta que audición. Y porque parte del sistema olfatorio pasa en parte de su cerebro se llama amígdala. Y amígdala tiene mucha relación con emoción, tiene muchos receptores de hormonas, así puede ser modificado de los niveles de hormonas que están circulando en su cuerpo. Así no entendemos cómo estamos formando este olor, esta memoria de olores, pero es una cosa muy importante. Y yo pienso que necesitamos pensar en nuestro cuerpo. Somos como un espejo. Somos un espejo de nuestra experiencia en vida y se reflejan las cosas que son nuestra experiencia. Así tiene una experiencia de olores específicos, estas afectan las decisiones que tú haces en tu vida. Mira Bill y Pap, ¿ya? Quieren estar en todas las escuelas en Chile porque saben que si los chicos están tomando Bill y Pap cuando son chicos, quieren cuando son adultos, Coca-Cola, Pepsi, todo eso. Yo no puedo distinguir entre Coca-Cola y Pepsi, porque yo nunca tomé cuando estuve niña. Así no puedo, porque no aprendí este olor-sabor. Así, pero ¿cómo estamos formando eso? No entendemos, pero en el nivel molecular, el medio ambiente afecta la expresión de los genes. Así, eso es parte de los mecanismos que estamos estudiando y me fascina. Es misterioso, pero... es misterioso en parte de la conexión de emoción. Gracias, Katy. Entonces, José me estaba preguntando, estaba interesado en hacer una pregunta. Vamos a dejar que cada uno hable y luego vamos a empezar a abrir los cruces. ¿Les parece? Vamos a ir haciendo las preguntas que cada uno quiera hacer al otro. Algunas las voy a hacer yo y vamos a dar ese espacio de interacción final. Le voy a pedir a Pascual que tome la palabra. Pascual. Bueno, la vida no pasa en 140 caracteres. ¿Lo tuiteo? Claro, lógico. Yo creo que todavía somos capaces, cada vez nos cuesta menos, de darnos el tiempo de... ¿Se escucha bien? No. Es que se la da timidez, ¿Y ahí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Yo creo que todavía estamos a tiempo, nos damos tiempo necesario para leer, escuchar, o leer incluso, ¿verdad? Tocar, admirar algo con atención, pero me da pena que no es así con lo que comemos y especialmente con lo que bebemos. La ansiedad nos domina, ¿verdad? Y ante un vino es una pena porque en un segundo lo hemos llevado, lo hemos tirado de la punta de los labios al estómago. ¿Es lógico eso? ¿Piensan que es lógico? No. Para nada, ¿verdad? Bueno, y nuestros sentidos nos preguntan, ¿qué pasó? Ellos mismos se contestan, ya es tarde, ya ha pasado, ¿para qué te vas a preguntar, verdad? El instinto animal nos hace devorar, engullir y no tomar conciencia. Y yo creo que eso tenemos que replanteárnoslo antes de que sea demasiado tarde. Porque no solo somos lo que comemos, dicen, no sé quién lo dice, pero es una frase hecha para mí. No solo somos somos lo que comemos, no solo somos lo que comemos, sino cómo lo comemos y cómo lo bebemos. Porque
el sabor no ocupa lugar, la comida sí, y lo que entra al estómago, parte de ella ya no sale nunca, nos hace, ¿verdad? Así que la escuela de los sentidos nace un poquito con esa preocupación. ¿Qué hacer para que el consumidor tenga un paladar más educado? No solo en vinos, que el vino es el amo y señor de la tertulia, de las ofrendas, del ritual, etc. No, o sea, de todo producto que pasa por nuestra boca. Y la escuela trata de que tomemos conciencia y, eso sí, respetamos a rabiar el gusto de cada cual. Por favor, que nadie lo cambie. Lo que nosotros intentamos es que tengan un porqué, que entiendan por qué les gusta este producto y no otro. Porque en general, hablábamos un poco antes de comenzar esta tertulia, las empresas nos imponen hasta el color que saben por estudios que nos va a parecer más atractivo. Entonces, ¿qué gracia tiene que a un yogur con sabor a fresa y aroma a fresa artificial además le pongan rojo cochinilla? Bueno, esa es la misión de la escuela. Aplicamos una metodología muy sencilla, que es simplemente intentar que en cada uno de nuestros sentidos, desde el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, descubramos algo en lo que comemos y bebemos. Con dos detalles, en cada uno de los sentidos ya tenemos una información suficiente para saber ante qué nos estamos enfrentando. Eso, no. Muchas gracias, Pascual. José. ¿Se escucha bien? Más o menos. Voy a tratar de hablar fuerte. En realidad, el tema del oído, yo he estado durante muchos años estudiando el tema del oído con relación a lo indígena americano. Y ese estudio me ha permitido, estoy totalmente de acuerdo con esa noción de que nuestra civilización actual apaga los sentidos. En el caso del oído eso se da por varias circunstancias. Una, porque nosotros en nuestro quehacer habitual hablamos y no cantamos. Eso se lo dejamos a los especialistas. Y eso es la aberración más grande que puede hacer un ser humano biológico que está hecho para cantar y para hablar de la misma manera como lo hacen todos los pueblos arraigados del mundo. Por otra parte, el oído tiene en nuestra cultura ha sufrido un vuelco que no lo ha sufrido ninguno de los otros sentidos. Este aparatito, gracias al cual ustedes me escuchan, es un invento que tiene 100 años, algo así, ¿no es cierto? Toda la tecnología del sonido es la tecnología más reciente. La tecnología de la vista es muy antigua. Ya Durero estaba haciendo máquinas para dibujar y para ver la perspectiva. La tecnología del sonido aparece con Edison. Y hoy en día, esto que estoy haciendo yo, que es hablarle a todos ustedes, no habría sido posible hace 100 años, porque si yo quiero hablar, lo hago en un radio de los que me escuchan. Y los que no me escuchan sencillamente no saben lo que yo estoy hablando. Entonces se inventa la escritura, otros sistemas. Pero el habla, al igual que la música, hasta hace muy poco tiempo, era una actividad profundamente vital y de comunión entre personas. Eso lo hemos roto. Eso por una parte. Y por otra parte, un aspecto que encuentro sumamente interesante del sonido es que yo toda mi vida he estado estudiando el sonido en los pueblos indígenas desde el punto de vista de los instrumentos musicales. Ese es como mi gran campo de estudio. Y los instrumentos para nosotros son un piano, un violín, un saxo, y cada uno de ellos sirve para distintas músicas. Todos sabemos para qué sirve cada instrumento. Pero no los concebimos, los instrumentos, como un instrumento diseñado para que nuestro oído sepa escuchar cosas específicas. Y eso uno lo descubre cuando escucha, por ejemplo, las flautas que son típicas de Chile Central, que tienen 700 años de uso aquí, que usan los bailes chinos, que están vigentes ahora y cuya estética sonora es absolutamente prehispánica.
Ellos tienen un sistema sonoro distinto al occidental y por eso uno se puede dar cuenta de cómo funciona distinto esto. Y ese sistema sonoro, la música que hacen ellos, está absolutamente dirigido hacia un aspecto sonoro que Occidente no toma en cuenta, que es bastante difícil de explicar, que es el aspecto de los timbres. Entonces, toda la gama de sonidos muy agudos, que no son notas musicales, sino que son las sonoridades, las sonoridades que acompañan cada sonido, esa gama muy aguda, muy rica, muy densa, es exacerbada por esa escuela de sonido. Y cuando uno va a una fiesta de chinos, ahora en esta época están todos los domingos haciéndose fiestas de chinos, cuando uno va a una fiesta de chino y termina la fiesta después de un día en que uno ha escuchado 4 horas esas flautas tocando en el oído y a veces más tiempo, uno escucha diferente. Entonces ahí uno se da cuenta que los instrumentos musicales son sintonizadores de sonido, construidos por el hombre no solo para sonar distinto, sino que para decir, ojo, yo quiero que el oído mío y el de mi gente se fije en este aspecto de la música. Y por eso que esa misma lógica del instrumento flauta de chino, que como decía es prehispánico, tiene una historia muy antigua en nuestra región, se ha trasladado a un instrumento que no tiene nada que ver, que es el guitarrón chileno, que recoge una estética propia de unos pueblos que no conocían la guitarra, la instala en un instrumento como guitarra, y la estética del sonido del guitarrón no obedece a la estética occidental, sino que obedece a esta estética propia de acá, en que de nuevo reconocemos que esa estética está jugando con una nube sonora por allá arriba, que ellos la saben reconocer y ellos tienen un oído absolutamente impresionante para conocer bailes chinos. Si uno va a una fiesta, los chinos dicen, ahí viene el baile de ventana, viene el baile de Pucalán. Lo reconocen a la distancia por el sonido, para nosotros nos suena absolutamente igual. Hay un refinamiento en eso que tiene que ver con una larga historia. Esa larga historia produce instrumentos que van afinando el sonido en una línea que es cultural, y entonces tenemos una dupla del hombre fabricando estos instrumentos para captar el mundo de una manera un poco distinta. Y eso generalmente no lo pensamos así, nosotros pensamos en la música como algo que se escucha, y esa forma de pensar la música tiene mucho que ver con esta situación del disco, del MP3, del que yo pongo y escucho. ¿Ya? Muy interesante, pues me dejó pensando, frenó ahí como que estaba, frenó, muy bien. Voy a ir haciendo algunas preguntas para que vayan ustedes profundizando primero y luego ustedes van a poder cada uno preguntarle al otro para ir profundizando en lo que fueron diciendo. En relación a lo que, José colocó un contexto histórico, ¿qué ha pasado con el sonido a través de la historia? ¿Cómo cambia de una cultura a otra? Me imagino, te voy a preguntar después por el silencio, que es otro tema muy apasionante. Absolutamente. Y sobre todo en esas culturas. Hay un cuento, no sé si es de un escritor francés, es Maupassant, Mérimée, de un tren que va de Niza a otra ciudad, están las ventanas abiertas del tren y entra el olor de las rosas, ¿ya? Y las damas se desmayaban por el olor penetrante de esas rosas, ¿no? O sea, en ese siglo, probablemente este siglo XIX, había una relación con los olores que probablemente es muy distinta a la de nosotros hoy día, ¿no? La cultura francesa se caracteriza por tener una particular relación con los olores, con los perfumes, con los olores de la rosa, también a través del vino, etcétera, etcétera, etcétera. Que en cambio hoy día es frecuente ver, y eso lo dice Michel Serres como ejemplo en un capítulo, que alguien va a una pescadería, una señora va a comprar pescado y dice, no quiero comprar pescado porque hay mucho olor a pescado, ¿no? No compre pescado porque el pescado tiene olor a pescado. ¿Qué ha pasado con el olfato en nuestra civilización? ¿En qué situación estamos hoy día en nuestra relación con el olfato y cómo fue esa relación con el olfato antes? Mi opinión, estuvimos hablando un poco de eso antes. Por ejemplo, en Chile usa mucho olor artificial. A mí es muy fuerte, de los detergentes, de toda la cosa. Así como cultura, en Gringolandia también hay un cosa, por ejemplo, yo tengo amigos franceses allá, así puedo decir eso, que
siempre hay esta cosa que los franceses no usan antiperspirante, ya Sí. huele mal los franceses. Pero es una cosa cultural. Y cuando tú usas mucho perfume, mucho detergente con olores fuertes, está bloqueando los olores naturales de lo humano y eso está cambiando la cultura. Porque hay mucha evidencia, una evidencia acumulando que la experiencia de la mamá está transmitida al bebé en útero. Y eso puede ser sonido, puede ser olfato, puede ser olores. Así imaginar que tú tienes un bebé de una cultura donde comen muchas cosas picantes. Dicen, y yo no leí los papeles, pero dicen que estos bebés aceptan comida más picante cuando son jóvenes porque en útero tuvieron experiencia con eso, porque los neuronos están activos en útero. Así es parte de su cultura, está por la imprinting, muy joven, están aprendiendo quizá los sonidos, pero los olores, los gustantes de su cultura. Cuando tú estás empezando a bloquear eso, comiendo comida chatarra, y estamos comiendo mucha comida chatarra en todo el mundo, está bloqueando esta riqueza de olores. Cuando tú estás poniendo muchos olores artificiales y tapando los olores de la persona, de los animales, de los pescados, si tiene olor de pescado, yo pienso que es una cosa de la cultura moderna y nuestra infatuación que limpio es mejor, todo antibacterial, ¿ya? Todo necesita sin ninguna cosa que es sucia. Tenemos miedo de la cosa sucia. Yo pienso que es un problema y la vida de olores puede ser más profunda si estamos permitiendo los olores de tela tiene un olor. Tela de algodón, todo tiene olor, pero estamos bloqueando todo. Bueno, eso viene de Gringolandia, pues. Sí, Esa somos obsesión, la obsesión por la higiene, el horror a las bacterias, a lavarse Sí. las manos permanentemente, a los virus. Me da la impresión, puede que esté equivocado y sea un prejuicio, porque es una cultura higienizante, eso de higienizar el mundo, ¿no? Y que además te hace más, no sé si eso está estudiado, te hace menos fuerte en términos de inmunidad, ¿no? Sí. Y está demostrado que las alergias han estallado hoy día en lugares donde no hay contacto con la realidad y con los... Eso es una cosa. Pero lo otro también, tú hablaste de lo que pasa cuando estos olores artificiales matan los olores naturales del mismo cuerpo humano. Y tú partiste hablando de la sensualidad y del erotismo. ¿Cómo afecta eso también al erotismo? ¿Cómo si se ve eso en los animales o no? ¿Qué importante es el olor en la atracción sexual, la relación? Y hoy día se habla que hay varios filósofos que están hablando del ocaso del erotismo, ¿no? La pérdida veamos por dónde va la cosa. Pero hay una cosa súper interesante en eso. Hay un efecto en ratones, se llama the Bruce effect. Y tú sacas una hembra, cruzar con un macho, ella está embarazada, pone un macho nuevo y ella abortó de olor de macho nuevo. ¿Ya? Así personas ahora están investigando humanos. Humanos tienen esta habilidad para detectar un macho nuevo, o estás seleccionando un macho, un hombre, por olor, o un macho. Gracias. Así, que ahora entendemos por el trabajo en ratón, es esta hembra está seleccionando por olores el macho que genéticamente es más distinto. Porque tú no quieres cruzar con una persona que tiene los mismos genes. Tú quieres personas más distintas que tú. Ya es una cosa de biología. Pero ahora está esta pregunta, ¿qué pasa con humanos? Y yo leí hace años, una cosa en Scientific American de un laboratorio que puede hacer con sus estudiantes. Y yo hice eso. Yo dije, todos mis estudiantes en la universidad, cuando yo estuve estudiante y doctorado, estuve enseñando, y yo dije que todos necesitan llevar su polera. Y yo lavé en un detergente sin perfume. Yo devolví la polera a los estudiantes y necesita usar para un día sin antiperspirante, sin perfume, sin nada con olores. Y devolver a mí, fin del día, en bolsa plástica. Y pusimos todo en una mesa y ellos necesitan decir codificado cuál bolsa tiene su propia polera para ver si tú puedes reconocer tu olor.
80% de los estudiantes está seleccionando lo correcto. Los 20% que no está seleccionando correcto, está seleccionando su compañero de laboratorio, porque trabajaron en pareja para todo el semestre. Así, fue increíble, pero cuando empezamos eso, los chicos me dijeron, no podemos reconocer nuestro propio olor. Y ahora está preguntando cuando una mujer, y ellos ahora han hecho lo mismo con polera, no puede tener perfume, está dando a una mujer bolsas con polera de hombre distinto y ella necesita seleccionar cuál es lo más atractivo. Y ella, es su objetivo. Y dicen que en humano la mujer está seleccionando lo olor de hombre que es genéticamente más distinto que ella. Así parece en una manera subconsciente nosotros también estamos seleccionando nuestra pareja para cruzar, que es más distinto genéticamente de nosotros. El problema es que cultura y los olores de perfume artificial así no está funcionando en un humano porque estamos tapando todo lo cosa y hay cosas. Si mujeres están en contracepción porque las hormonas afectan olfato, dicen que no está seleccionando hombre más distinto, está seleccionando hombre más similar. Así necesita tener cuidado en la cultura moderna porque tenemos muchas cosas artificial olores y artificial de nivel de hormonas. Así. Es famosa la escena de la novela A la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, cuando el personaje toma la Madeleine con la taza de té y tú dijiste que el olfato estaba ligado al gusto, o sea, tan íntimamente, el gusto sin olfato, ustedes lo dijeron, no. Pero en ese momento le viene esta epifanía y a partir de esa escena se construye toda la novela, que es la búsqueda de todo el pasado y la infancia. ¿De qué manera el olfato tiene una relación con un conocimiento o una búsqueda de ese pasado, de nuestro pasado? Y en los animales, si eso se puede ver en algún experimento o investigación que tú hayas hecho. Yo trabajo en mi peces, que de Oregon, pero en realidad viene de India. Y este peces son muy fácil para mantener en captividad. Antes yo trabajé en salmón, que está muy difícil mantener en captividad. Y en el silvestre estos animales hacen una memoria de olor del río donde fueron nacidos. Este animal es salmón, va al mar está ya 2 a 5 años y vuelven al río y está cruzando y está poniendo próxima generación en el mismo lugar donde fueron nacidos. Mucho trabajo empezando en 1950 está mostrando que cuando los peces vuelven al río es por olfato. Y es una cosa que estamos tratando de entender nosotros, es como medio ambiente, cómo tú puedes formar esta memoria. Y la cosa que hemos hecho es mostrar que los peces cebra, mis peces chiquititos, hacen el mismo tipo de memoria y estamos mirando si los genes que está expresado en su nariz está cambiando. Y la respuesta es sí, que es increíble. Y ahora estamos mirando también en comida, y la comida que los peces tienen su experiencia temprano en vida también está cambiando su conducta más tarde en vida, y estamos haciendo la prueba ahora para ver si está cambiando los genes que está expresado. Así, pero es solamente cuando son muy jóvenes. Y antes que pubertad, ¿cómo se llama aquí? Edad de pavo. Antes de eso, el sistema nervioso es más plástico. Después aún podemos aprender, sin duda. Pero antes tú haces ese tipo de memoria que tú estás hablando. Esta memoria que está muy profunda y tiene una conexión a emoción por la amígdala que es distinto que lo que estamos formando más tarde en vida. Gracias, Kathleen. Pascual, un fenómeno que impacta cuando uno va a Estados Unidos, pero que ya ha sido importado desde Gringolandia también aquí, es la obesidad mórbida, ¿no? Que ha aumentado vertiginosamente en el mundo. Y eso tiene que ver con la alimentación. Y tengo entendido que mientras hay más sapidez, como si lo contrario de la insipidez, o sea, las comidas insípidas invitan a comer más. O sea, te sacian menos y por lo tanto te invitan a comer más. ¿Cuál es la relación? No sé, me imagino que tú has estudiado esto o te ha interesado el tema
de lo insípido y lo contrario de lo insípido, digamos, en la alimentación, en la comida, en los vinos, etcétera, y los efectos que tienen. Yo creo que más que lo insípido, lo que somos es proclives a afectar más los sabores o los olores, llamémosle fáciles. Por ejemplo, la grasa nos encanta, si está bien peinadita, bien arregladita. Somos dulceros a más no poder. De hecho, cuesta. Cuando una mamá agrega a la leche o a cualquier alimento de su hijo todo el azúcar que le pide, que no se sacia nunca, después en la edad adulta va teniendo problemas, porque además el umbral de perfección a ese sabor va siendo cada vez más alto. O sea, un café con 4 cucharadas de azúcar sigue encontrándolo amargo, ¿verdad? Entonces, el problema, me voy por otra rama, el problema de la alimentación hoy día que viene de Estados Unidos, perdón, esta comida rápida, el fast food, tal, en general está dejando a nuestros niños rozando la obesidad o pasándola, pero además con un punto de anemia preocupante. Motivo, grasas poliinsaturadas, ¿verdad?, que te llaman, te incentivan, y hay elementos, o mejor dicho, compuestos en esos alimentos para que te hagan más, para que de alguna forma te droguen y lo quieras seguir consumiendo. Y los condenados de nuestros niños no beben agua, o sea, beben bebidas gaseosas. Y hay estudios donde dice, o sea, está comprobado que tomar bebidas gaseosas baja el nivel de nutrientes, minerales en nuestro cuerpo. Que el agua no, o sea, que si no es con agua no se pueden suplir. Entonces, hay un problema grave en ese sentido. Y luego, engullimos, como dije antes, y retomo ese punto porque en la boca el alimento también se huele, ¿verdad? Los gases de la comida activan la pituitaria y se produce la proliferación de nuevos aromas de la comida, que van a reforzar el alimento. ¿Bien? Y ahí es importante pararnos un poco, pensar que estamos comiendo y hacer esto. Retenerlo y a la vez que lo tragas, expulsar aire por la nariz con esos gases ya activados, porque en los alimentos donde ha comenzado la putrefacción es la única forma de detectar que son así. La mantequilla rancia en una galleta, si la comemos tal cual, es muy difícil darnos cuenta. ¿Qué nos pasa cuando nos intoxicamos con una ostra? Nos da cuenta cuando va por casi llegando al estómago. Ya es tarde. Si la aplastamos, o sea, breve segundo, y expulsamos aire por la nariz con la ostra entibiada y ensalivada, no ocurriría eso. Entonces hay que tomar conciencia. Además, una ostra en 3 segundos la disfrutamos igual que 3 en 1. Nos sale más barato, nos alimentamos mejor y lo disfrutamos más. O sea, siempre salimos ganando en ese sentido. Brevemente, o no sé si tan brevemente, pero como veo que tú has sido sommelier, que haces una cata, una media de 25 vinos diarios, dice aquí, que eres experto en evaluación sensorial. Justamente este filósofo francés que te decía yo, Michel Serres, quiero leer cortito, dice que cuando bebemos suceden fenómenos extraordinariamente complejos y precisos, ¿no? ¿Cuáles son esos fenómenos complejos y precisos? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación que ocurren al interior, en nuestra lengua, en la punta de la lengua, en el paladar? ¿Qué pasa en ese templo que es nuestra boca? Bueno, cuando uno come desesperadamente es como un montón de palabras sueltas. Cuando uno toma conciencia y con una metodología va detectando, no hay que buscar nada en un vino, él te lo dice todo. Simplemente tienes que saber verlo, escucharlo, tocarlo, gustarlo, etc. Y ahí tú puedes producir una especie de verso, digámoslo, sensorial, y ver el equilibrio
ver sus cualidades, o sea, una especie de detective que puedes incluso indagar e ir más allá. ¿Qué estaba pensando el enólogo? ¿Por qué ese enólogo cosechó más tarde? Porque detrás de esa acidez se esconde un punto dulce que no es natural, que huele a fruta pacificada y de alguna forma te hace pensar que piensas cómo el enólogo pudo armar ese vino si tú logras entender a través de la degustación el producto. Gracias, Juan. José, te quería hacer esa pregunta del silencio y tal vez decir qué importancia tiene el silencio en la percepción del sonido de la música y culturalmente, cuál es el silencio, si es que existe, en nuestro tiempo, en nuestras ciudades, en nuestra cultura, y cómo era el silencio en estas culturas más originarias o los pueblos indígenas, etcétera. Bueno, hay un trabajo, yo creo que es de los 70, de Murray Schafer, que habla acerca de eso y llama la atención. Es uno de los primeros que comienza a estudiar el fenómeno de la música, o sea, del sonido ambiental, como un sonido que nos rodea. Y una de las situaciones donde más se revela la diferencia de ese sonido de nosotros, de nuestras ciudades, con respecto a nuestro antepasado, o sea, el sonido de la ciudad es un sonido permanente. A mí me toca grabar y es muy difícil grabar no solo en la ciudad, sino que en el campo, sin que se meta algún tipo de ruido de motor. Es difícil. De repente yo estaba en los canales del sur, en los lugares más alejados del mundo, y pasó un avión. Justo, por supuesto, cuando yo necesitaba grabar cualquier cosa. En la ciudad el nivel de ruido es muy alto y eso significa que tú te bloqueas. Entonces nosotros tenemos una percepción de no silencio, que yo pienso que tiene que ser tremendamente malsana, y por otra parte ese no silencio lo llamamos ruido. Y una de las definiciones de ruido que más se ocupa es: ruido es lo que no queremos escuchar. O sea, estamos saturados de algo que no deseamos, que lo encontramos desagradable. La diferencia con una cultura indígena, sobre todo con una cultura arraigada que vive de la naturaleza, pensemos en un cazador, es abismante. O sea, el cazador entra a la selva, la imagen como más novelesca, va a escuchar 1000 cosas y esas 1000 cosas le van a estar dando todas ellas una información. Aquí hay una presa, tengo que ir por ahí para cazarla, o aquí hay un animal que me va a comer, tengo que alejarme, o ahí hay otro humano y quiero conversar con él, o en fin, mil señales. Entonces la diferencia entre un universo que está lleno de señales o la diferencia de un universo que no queremos escuchar, yo creo que es la diferencia más brutal que hay entre el pasado y el presente. Yo sé que tú tienes una relación con Valparaíso. Cada ciudad tiene su música y su silencio. Desde ese punto de vista, ¿cómo es Valparaíso? Me imagino que tú eres sensible a eso. O sea, me es que en Valparaíso... que hay una película se me fue ahora, pero me parece que de Wim Wenders, de un sonidista que va a Lisboa a grabar unos sonidos, ¿no? Y la película es muy hermosa porque va develando Lisboa a partir de los sonidos, de su música, pero también del sonido de la ciudad. A ver, un diagnóstico sonoro de Valparaíso. Es que en Valparaíso ocurre una cosa absolutamente maravillosa que ya ha ocurrido creo que 2 veces, que es estos festivales Sonami donde se ha hecho sonar toda la ciudad. Y eso es lo más maravilloso que hay, porque la hacen sonar con las sirenas de los barcos, que es parte fundamental de la vida de Valparaíso. Mi abuelo vivió en Valparaíso, tenía una casa en el Cerro Alegre y era coleccionista de instrumentos, gastaba fortunas en instrumentos musicales. Entonces, los instrumentos los encargaba Europa y se le demoraban 6 meses y le estaba pero ya con unos nervios de punta que llegara su violín, no sé qué, dramático. Y cuando el violín llegaba en un vapor y ese vapor sonaba en la entrada del puerto. Entonces yo me imagino la emoción que habrá tenido ese sonido, que es un puro pitazo, en ese hombre. O sea, le tiene que haber revolucionado, y de hecho, tanto lo revolucionó que el primer violín que le llegó a su casa estaba hecho por un músico italiano que se llamaba Bergonza, de apellido Bergonza. Y él estaba tan emocionado
que su hija recién nacido le quería poner Bergonza y toda la familia se le fue encima para que no le pusiera, al final le puso Cecilia, pero casi se llama Bergonza. Entonces, eso es otra situación que tiene que ver con los sonidos, que tiene que ver con lo tradicional. En lo tradicional, siempre tú, en cualquier cultura, vas a tener ciertos sonidos que te definen muy claramente ciertos momentos, ciertas situaciones. En el caso de Valparaíso, el mar es lo más evidente, pero también están los tipos que hacen sonar los balones de gas, que lo hacen sonar como en ninguna otra parte de Chile. Y las campanas también. Y las campanas, bueno, y este anfiteatro natural en que tú de repente estás en un cerro y estás escuchando lo que pasa en el otro cerro y te mueves un poco y cambió, que tiene mucho que ver con esta geografía en que el sonido está todo el tiempo cambiando. Y para terminar, tienes en Valparaíso unas cosas absolutamente increíbles, que son estas quebraditas, en donde tú te metes y estás en el silencio del desierto de Atacama, una cosa muy extraña. O sea, en Valparaíso tú puedes tener el silencio y puedes tener la bulla. Si bajas al plan vas a tener el ambiente, subes al cerro y hay lugares donde son silenciosos. Me voy a cambiar una quebrada entonces. El escuchar, a ver, la música siempre ha sido muy importante en el desarrollo cultural de las civilizaciones, ¿no? Y tanto que un filósofo como Nietzsche dijo alguna vez que sin la música la vida sería un error y que él ante la música decía, ¿qué se puede decir y pensar? Ya la música lo dijo todo, ¿no? Y da la impresión, hay un francés que se llama Pascal Quignard, escribió un ensayo muy interesante que se llama El odio a la música. O sea, la música tiene, o sea, nuestro sentido, el escuchar, tiene un efecto tan inmediato, tan tremendo. Estoy hablando de escuchar y no se escucha, una paradoja, ¿no? Estoy diciendo que la música, hay un escritor francés, Pascal Quignard, que escribió un mensaje que se llama El odio a la música. Él es músico, como diciendo, la música es tan tremenda, el efecto, la impresión que produce en el ánimo, en el psiquismo, es tan brutal, mucho más que un discurso teórico o una conferencia que uno escucha o un libro que uno lea, que llega más racionalmente. La pregunta es si de alguna manera nuestra civilización, que es una civilización logocéntrica, ha anestesiado un poco esa música. Yo pienso que en el mundo oriental no es la palabra en el principio, es el sonido. A ver, ¿alguna reflexión sobre eso? Hoy día ha cambiado un poquito eso, pero yo me acuerdo cuando yo era muchacho, andaba por la ciudad, si uno hacía música era o porque estaba loco o porque estaba pidiendo plata. No existía otra opción. Hoy en día hay un poquitito más de libertad en ese sentido, pero eso es algo bien cultural. Todavía nosotros consideramos que la música es un espacio que no nos es permitido a no ser de que demos un examen social que es sumamente complicado, que significa, en general, saber leer una escritura que solamente ellos saben leer, estudiar durante 8 años diariamente, 8 horas diarias, que es un estudio que nadie más lo hace, bla, bla, bla. Todo esto, por supuesto, me estoy refiriendo a la música docta, que de alguna manera ha guiado nuestra norma históricamente. Aparte de eso está la música popular, y en la música popular se da lo contrario. Se da, en primer lugar, no importa cómo lo hagas, importa muchísimo más el espíritu con que lo hagas. No importa que cantes desafinado, pero si lo haces con ganas, es como cuando uno está en una fiesta ya medio entonado, da lo mismo, la afinación, todos estamos felices. Y esa cosa emotiva, si tú la asocias con esto que decía antes, que esa cosa emotiva, muy emotiva, porque tú estás viendo a personas que no las habías visto hace un año, la haces en un momento del año, en un día del año, algo así como nuestra Navidad, pero en que hiciéramos un evento en que musicalmente fuera muy, muy característico, como son todas las fiestas en las tradiciones populares. Entonces, esa fiesta tiene una marca sonora de una potencia emotiva tremenda. Y eso, entonces, es una situación que nuestra cultura ha anestesiado mucho. Porque nosotros escuchamos cualquier cosa y pasan cosas curiosas. Yo puedo ir con audífono y escuchando a Beethoven, y a lo mejor la persona que está al frente le carga a Beethoven y está escuchando rap, y el que está allá le carga el rap y Beethoven, ¿me entiendes? O sea, hay lo que
Schaffer de nuevo inventó una palabra que es muy buena, que es la esquizofonía. ¿Ya? Estamos esquizoides con respecto al sonido gracias a la tecnología, porque esa realidad que acabo de describir para nosotros es absolutamente natural y hace 30 años atrás era una aberración, nadie pensaba que podría darse algo así. Alguien ha dicho, también es un cliché pero interesante, que el saber viene por el sabor, que el saber de una cultura viene por lo que uno come. Uno se come primero la cultura, ¿no? Uno aprende, los chinos comiendo la verdadera comida china, no la comida estandarizada. Uno aprende cuando come y entra en su propio cuerpo los sabores, los olores de una comida. ¿Cómo evaluarías tú nuestra cultura desde lo que comemos y nuestra relación con esos sabores y comida? La cultura chilena, estoy hablando específicamente. Tú como español vienes de la cultura mediterránea, nosotros también venimos de ahí, pero ya somos más sincréticos en un cierto sentido. Bueno, la cultura chilena tiene un potencial tremendo que hoy día se está despertando gracias a que la gastronomía a nivel mundial se ha hecho bandera. Hace 20 años en Chile un cocinero era un señor que estaba con una blusa sucia y cuando salía al restaurante le decían, por favor, escóndete y dinos qué quieres y vamos a la cocina, ¿no? Además, se prefería todo lo que venía de fuera y de hecho también influyó los nuevos inmigrantes que llegaron de Alemania, de Italia, los españoles de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Española, etcétera. Y comer en Santiago era ir a decir, ¿qué comida eliges? Aquí tenemos todo lo del mundo, o casi todo, ¿no? Desde un chino a un italiano. Cocina chilena decía, por favor, ¿qué es eso? Eso lo hace mi abuelita, que hace una cazuela maravillosa, pero eso no es para mostrar en un restaurante, eso no es para sacarlo a la calle. Entonces, a mí me sorprendió esa reacción porque yo no lo he vivido, no lo he sentido. Y en España, yo soy de una ciudad que tiene 35.000 habitantes, donde el cocido es algo nacional, igual que aquí la cazuela, y si el pueblo de al lado, Jumilla, 21 kilómetros también de Murcia, hace un cocido y ellos le ponen morcilla, nosotros le ponemos otra cosa. ¿Por qué? Por no ser igual que el cocido de los jumillanos, ¿verdad? En Chile se da una especie de centralismo, no sé, imagino que en otros ámbitos se puede dar más o menos, en donde desde Arica a Punta Arenas uno siente la cocina chilena igual, ¿no? Estandarizada. Estandarizada, el 18 la empanada, la cazuela, las sopaipillas pasadas cuando llueve, etcétera. Entonces me sorprendió, una vez estaba en Arica haciendo unas clases, nunca había ido, en la noche, en el hotel, en el restaurante, el garzón, ¿qué va a cenar? Mira, llama algo típico de aquí. Y estoy mirando el mar, por lo tanto tiene que ser pescado. Señor, congrio con salsa de camarones, o salsa de mariscos. Maravilloso, fantástico, me encantó. Otro día yo viajaba a Punta Arenas, en la misma escena me recomendaron exactamente lo mismo. O sea, como condorito, plof, no, ¿qué pasa? Bueno, entonces yo creo que eso, bueno, es una realidad por lo que, o sea, por el desarrollo que ha tenido la forma de ser de esta cultura, ese centralismo, pero yo he notado un cambio tremendo ahora y adverso total. O sea, ahora yo creo que el ciudadano de este país se ha puesto las pilas diciendo, no, vamos a recuperar hasta el que lo comentábamos con José, hasta el poroto más recóndito del Chile más profundo que hay. Y ahora hay una moda todo lo contrario. Tú sabes que cuando aparecen mucho, en política es igual, camina mucho por la derecha y aparece con la izquierda, decía Mario Suárez, ¿verdad? Los extremismos se confunden. Entonces yo creo que Chile tiene un potencial ahora para revertir eso. Ahora, hay que hacerlo bien.
no pasemos de la cultura a la euforia, a la moda y queramos copiar lo mismo que está haciendo Perú e inventamos platos parecidos como tienen los peruanos pero a la chilena. No, ojalá recuperamos la verdadera esencia de las tantas culturas que había a lo largo de todo Chile. Hay un restaurante en Santiago, en Bellavista, que a mí me llamó la atención y que curiosamente lo tiene un argentino, porque son los primeros en que quieren recuperar esta cocina. Se llama Peumayén, no sé si lo conocéis. Bueno, un argentino que es Peumayén, con Y. Acaban de darle el premio a la mejor cocina chilena. Y este chef, que estuvo mucho tiempo viviendo en la Patagonia, tiene como entrada en su restaurante todos los panes o las masas que se consumen en Chile desde Arica a Punta Arenas. Tiene el chapalele de Chiloé. Tiene el pan con tocino le ponen, la tortilla guasa. Tiene otro pan con otras hierbas. Y es solamente con esa entrada de panes, o sea, te ha convencido y no hace falta comer más. O sea, Chile tiene mucho potencial. Hay que empezar a recuperar más que la cocina criolla, más que el aporte de los españoles, de los franceses, la fusión. No, la cocina indígena, que así se denomina este restaurante. O sea, recuperar qué se comía antes de... Algo que, por ejemplo, en México es un boom y se está recuperando. Muchas gracias, Pascual. Y la última pregunta, Catherine, y luego vamos a abrir un diálogo cruzado entre ustedes si quieren hacerse preguntas. Decíamos al comienzo que es el olfato el sentido más misterioso y el más sentimental. El más misterioso es la investigación. ¿Cuánto se ha avanzado en eso y por dónde va la investigación hoy día en relación a ese sentido tan importante? No hay que olvidar que un poeta chileno, Eduardo Anguita, decía: la nariz es el futuro. Y yo estoy muy contento por eso. Olemos la realidad, ¿no? Olerla, olfatearla también, ¿no? ¿Tu pregunta es a mí específicamente o olfato en general? ¿Dónde va? El olfato en general y también en tu investigación, cómo se inscribe lo que tú estás investigando, digamos, hacia dónde va la investigación. Yo pienso que si tú miras en un ratón, si tú tienes un oler, que llega a la neurona en su nariz, este tiene receptor para capturar este odorante, ¿ya? En un ratón tiene 1000 de estos receptores, así tiene una habilidad para oler un montón de olores que no entendemos en realidad. Nosotros tenemos más o menos 500 de estos receptores, porque nosotros bajamos la percepción de olfato, en parte porque tenemos visión color. Así podemos ver una manzana y saber que está listo para comer por el color. Pero otros animales como el ratón no tienen la misma visión color que nosotros, así necesita olerlo para saber que está listo para comer. Pero recuerda que yo dije que esta neurona se está regenerando durante toda la vida. Así tú eres un neurona dentro de la nariz de ratón, está muriendo, está siendo reemplazado. La neurona nueva necesita seleccionar un receptor de 1000 para expresar, porque una neurona está expresando solamente un receptor. Es un mecanismo que nadie entiende y yo pienso que la persona que va a descubrir eso gana el premio Nobel, porque es un concepto de números, porque tú tienes una célula, necesitas seleccionar un receptor, apagar los otros 999 receptores. Y cuando este neurona muere, están haciendo un neurona nuevo. ¿Y qué hace este neurona nuevo? ¿Está expresando lo mismo receptor que la que murió? Nadie sabe. Obviamente el sistema no está sufriendo porque nosotros no damos cuenta de nuestra sensación de olfato está fluctuando. Si tiene resfrío, sí, pero normalmente no. Así eso nosotros estamos en este momento tratando de entender cómo está regulando los receptores. ¿Está todo encendido y tú apagas 999 o todo apagado están encendiendo uno? ¿Cuál es el mecanismo más eficiente para regular los genes durante el desarrollo? Y yo pienso que yo voy a morir antes que podamos responder a eso porque es muy difícil. La gracia de un pez tiene
de este tipo de receptor más o menos 150. Así más fácil para trabajar con un pez que un ratón o humano, obviamente. Tienes que hacer trabajar más a tus pececitos para que te ganes el Nobel pronto. Sí. Y le vaya bien a Ramón y a todos. Vamos a hacer preguntas. José, tú querías hacer una pregunta, me parece, al comienzo. Sí, y vamos, si quieren, cruzando. Pascual, por supuesto. Abramos. Dicen que, o sea, desde que el hombre se pone erguido, ¿verdad? No sé si José está de acuerdo. O sea, el sentido de la vista. ¿Y cuál es el otro? A ver si me acuerdo. ¿Cuál es el otro? Vista, tacto. Y el oído, precisamente, ¿verdad? Le da más importancia. Por lo tanto, lógicamente, el olfato se utiliza menos, se uniforma. Para muchos animales el olfato significa, o sea, supervivencia. Huelen el peligro a kilómetros, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos. Además, nos ponemos perfumes estándar y cada vez necesitamos más porque cuanto más te pones, más necesitas, más sube el umbral. Entonces, quizás por eso. Pero sin embargo, el olfato es un sentido 10.000 veces más complejo que el gusto. Qué pena que no lo utilicemos. Y hay una frase corta, me he apuntado, que un grupo de científicos señala que el aire que circula por la nariz es mucho más complejo que el modo que lo hace alrededor de las alas de un avión. O sea, hay un montón de reacciones en esta pequeña nariz, bueno, más grande en la de algunos, ¿verdad? Que logra. Y la gracia es que se puede ejercitar todos los sentidos. O sea, es como hacer gimnasia. Cuando uno los sentidos, con una metodología, los ejercita, huele, degusta, tomando conciencia, llega a descubrir más cosas de lo que aparentemente tienen los alimentos. Y de hecho, es curioso, cuando yo estoy en una cata, al principio piensan, este tipo es un volado, pues empiezo a hablar rápido sobre, aquí me recuerda el olor de él, tal, y dicen, no, este tipo está volado. Pero cuando les doy otro vino completamente distinto, ahí, por contraposición, por comparación, ahí notan lo cítrico, lo verde, el aroma rosa de este vino. O sea, pero alguien se los tiene que decir. O sea, funciona. Y otro detalle rápido, todos somos capaces de ser grandes degustadores. Esto no es algo que uno sea artista o que nazca, no. Tenemos la misma herramienta todos. Ejercitándola y con una metodología sencilla podemos ser buenos degustadores. Pascual decía que los animales huelen el peligro, pero el hombre también huele el miedo. Y la pregunta es, me da la impresión, te pregunto a ti, nosotros también todavía tenemos esa alerta de poder oler el miedo del otro, esa es una pregunta. Y lo otro es, ¿cuánta información inconsciente llega a través del olfato? Es decir, ¿cuánta relación con la realidad que no nos damos cuenta conscientemente, pero que está operando en el olfato de nuestra realidad? Del miedo, a mí no es muy claro. Estoy recordando la tertulia con el mago, donde habla de las cosas que no da cuenta cuando está poniendo su atención en otra cosa. Así tú tienes un subconsciente que hace cosas que tú no entiendes. Yo pienso que el miedo es muy complejo. No es solamente porque la persona cuando está nerviosa está haciendo más sudor. Así eso puede ser un signo en miedo. Y fue el otro, miedo, lo subconsciente. Mira, pensamos que olfato no es como una cosa extra, que no es muy importante. Pero, y si tú tienes daño al sistema olfactorio, puede regenerar, así con tiempo puede recuperar su habilidad para oler la cosa. La cosa interesante son las personas que tienen accidente fuerte y tú tienes un hueso que está separando neuronas de nariz de su cerebro. Y si tú tienes un choque muy fuerte, tú cortas todo nervio olfactorio y no puedes oler nada. Y muchas veces en este tipo de accidente la persona no puede regenerar su neurona. Así está sin olfato. Un día u otro no hay olfato. Si tú leen y hablan de personas que son psiquiátricos, psicólogos, dicen que esta persona tiene mucho problema de depresión.
Estamos experimentando con los sonidos. Beam me up, Scotty. El efecto sentido. Sí. Y estas personas que pierden su olfato tienen mucho problema de estar deprimido y dicen, están mirando, por ejemplo, en su casa, sí, en mi casa, pero no en mi casa. En mi pareja, pero no en mi pareja. Son mi hijo, de visual son mis hijos, pero aquí no son sus hijos. Así es un sentimiento muy fuerte si tú pierden. Y la otra cosa es, hay un libro de Oliver Sacks, The Man Who Mistook His Wife for a Hat, y uno de los capítulos se llama El perro abajo de piel. Y es de uno de sus estudiantes en medicina, él es psiquiátrico, neurobiólogo, y uno de sus estudiantes que está trabajando en medicina toma ácido, así tiene alucinaciones espectaculares, y para más o menos 2 meses después puede reconocer su paciente de olfato. Así está dentro de una sala y afuera se, señora González llegó, de olfato. Y dura 2 meses y con tiempo está desapareciendo. Así, da cuenta que tenemos esta habilidad, pero solamente cuando pierden estamos tristes. Y es cierto que los enfermos de Alzheimer también se les deteriora el olfato. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Se ha investigado eso? Este es súper distinto. La persona que tiene Alzheimer es un efecto central. No es que pierden, aún llegan los olores, pero el procesamiento de los olores tiene problemas. Así, también en esquizofrenia, dicen que, porque esquizofrenia es más común en hombres, y hay más evidencia ahora que uno de los síntomas muy tempranos de esquizofrenia es problema de olfato, pero también es central, no es una cosa de tu nariz, es el procesamiento de la información. Ya, José, ahora puedes hacer la pregunta si es que todavía tenías ganas de hacerla. Mi pregunta es bien estúpida en realidad. Te quería preguntar a ti, con mi ignorancia absoluta, para mí un pescado no puede oler porque está en el agua. Porque uno no huele adentro del agua. Los pescados siempre huelen. Los peces, en otra mano, los peces tienen receptores como nosotros, pero su estructura es un poco distinta porque los olores están en agua. Así cuando la molécula del olor está interactuando con el receptor, también necesita tener un agua. Así es un poco distinto y con eso sí tiene una sensación de olores distinto que nosotros. Nosotros tenemos una variedad grande de los mamíferos y con como, no sé, 600 familias y cada familia de receptores tiene un poco miembro. Los peces tienen menos familias, pero dentro de una familia tienen más miembros de receptores. Así su rango menos amplio. Y yo quiero decir algo importante de los peces. Eso es muy importante para el futuro. Los peces como Nemo, me encanta Nemo. Yo soy fanático de Nemo. Y Nemo, en el mundo vivo, no en cartoon, los Nemos son clownfish, pez de payaso. Y estos animales están nacidos en el mar, son de agua marina. Y cuando son chiquititos, ellos están pelágicos, así están nadando en el mar, pero necesitan volver a un arrecife para hacer su hogar. Pasa edad de pavo y necesita cruzar y tener más nimos. Y para llegar a los arrecifes usan olfato. ¿Ya? Olfato es súper importante para estos animales para llegar al arrecife y hacer su lugar para hacer un nido. Con el cambio climático, el mar está siendo más ácido, está bajando su pH. Y hay varios estudios que muestran cuando tú cambias lo ácido del mar, los peces no pueden oler en una manera normal y Nemo no puede encontrar su arrecife. Así necesitamos recordar que olfato, sí, para nosotros el olor de rosa es el vino, pero con todo el mundo de animales es esencial para la reproducción y para mantener los animales que nos encantamos. Así, cuando yo leí este paper, es like, oh, chuta, vamos a perder Nemo. ¿Cómo podemos hacer eso? No sé si Pascual quiere hacer alguna pregunta o tú, Kathleen. Un pequeño inciso. Según el presidente de los
de los pescadores del Quisco, el mejor pescado es el que huele, pero el que huele menos. Porque el olor, o sea, no olor es muy difícil, o sea, que no tenga olor es muy difícil, pero siempre buscar el que menos olor tenga pescado, ¿no? Porque cuando huele bastante ya está... No se escucha. Hacia allá hay que dirigir el micrófono. Sí, yo tengo pregunta para Pascual. Si tú miras un mundo de personas trabajando con sabor, con vinos, con cocineros, si tú lees de olfato, las mujeres son más sensibles de olores que los hombres, ¿ya? Pero si tú miras el mundo, las personas que son expertos en cómo cocinar, con vinos, todos son hombres. Bueno, ¿por qué? Mi teoría es somos distintos, ¿verdad? Viva la rica diversidad, que no cambie. Y yo tengo una teoría, y es que la mujer piensa mucho cómo expresar lo que piensa, lo que descubre sensorialmente. El hombre es más suelto. Esto he percibido, esto lo digo, y logran comunicar de forma más fluida lo que sienten a través de los sentidos, valga la redundancia. Creo, esa es mi teoría, porque la mujer desde luego tiene mayor sensibilidad en los sentidos que el hombre. Así por un vino, un hombre dice, tiene sabor de piedra, granite, y la mujer dice, es un piedra con un color rosado, con un poco gris, y quizá como... Entonces, y le cuesta más, es mi teoría. Vamos a dejarlo hasta ahí para no seguir profundizando en este aspecto de la conversación. No sé, parece que Pascual, tú querías hacer una experimentación acá con nosotros, con una cata, algo así. Hay tiempo, sí, ahí está Fernando. Ya. Quiere hacer un experimento sensorial. Un experimento sensorial. Que encarne lo que hemos ido hablando. Exactamente. Bueno, lo vamos a hacer con una cerveza. Qué bueno eso, me parece bien eso. Bueno, aprovechando que en Valparaíso hay buenas ya microcervecerías. Artesanal no me gusta decir, porque artesanal significa hecha con las manos. Y muchas veces, y en el caso específico de la cerveza, eso te va a llevar problemas de contaminación. Tú tienes que aplicar, aunque sea a pequeña escala, tecnología. Fernando, yo creo que me dará la razón. Porque la cerveza es muy sensible a las oxidaciones, ¿verdad? Bien. Claro, dicen que Chile tiene cultura de vinos. Desde un momento que llegaron los españoles, trajeron las vides con la excusa de la liturgia, ¿verdad? La cerveza se podría, desde luego, también posicionar como otro producto cultural, porque es un noble fermento por levaduras de la misma familia que las del vino, las Saccharomyces, que su misión es desdoblar los azúcares del mosto, en este caso de la malta, en alcohol. Por lo tanto, si lo hacemos bien, es un alimento, pan líquido le decían los sumerios, ¿no? Claro. Y esta es la parte de la tertulia que más me gustó. ¿Cómo? Lamento que no puedas participar del experimento. Perdón. Si Fernando tiene más cerveza, yo encantado, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero hacer una pequeña prueba, que es que cada uno de vosotros, a José no le gustan mucho las cervezas, lo sé. Pero me quedaste convencido. Que lo que voy a hacer una pequeña prueba es que prueben la cerveza y que digan, que probemos la cerveza, dice. Y que digan qué les parece, o sea, ¿qué sienten en esta cerveza? Ojo, el gusto propio hay que respetarlo, desde luego. ¿Qué piensas de esta cerveza? Yo necesito tener cuidado con mis palabras inmediatamente. ¿Eres descendiente de irlandeses o no? ¿Descendiente de irlandeses? ¿Irlandeses en mi familia? Sí. Sí. Gustamos tomar. Es muy, no sé, la palabra tangy, es como
no es agridulce, es como limón. Como limón. Como limón, y puede tener sabor de levadura. Puede, eso lo dos. Muy bien. Limón con levadura. 2 palabras nomás. Muy bien, bueno, José. Bueno, yo justamente tomé esto y pensé, ¿por qué no me gusta la cerveza? Nunca me ha gustado, y es un drama para mí, porque cuando yo voy a las fiestas del norte, tú tienes que tomar cerveza desde la mañana hasta la noche durante 3 días seguidos. Y tienes que hacerlo. Tienes que emborracharte con cerveza durante 3 días. No puedes no hacerlo. Bueno, entonces yo preguntaba ahora, ¿qué pasa con la cerveza? Y noté un amargor, que quizás es lo que me produce cierto rechazo, como al final. Pero ciertamente que hay una sinfonía de cosas pasando ahí, que yo no alcanzo a... Es que bueno, ahí hay otro problema, cómo uno expresa cosas que no tiene palabras para expresar, no sé. Pero a mí me gustó esa definición, la de Kate también, y concuerdo con los dos. Cristian, ¿qué opinas? Voy a probarla de nuevo. Soy al vicio. Es curiosamente una contradicción, es un amargor pero dulce, que me produce una sensación de amargura dulce. Eso es lo único que se me ocurre como decir. No es esa amargura, porque en la amargura uno lo va a saltar, empieza agarrándote como amargo, pero después se dulcifica, algo pasa ahí. Perfecto, muy bien. Completamente equilibrados, y hemos partido por el principio. Kate habló del principio de o sea, cómo es esta cerveza al principio de la boca, José al final, y Cristian cerró con los 2 polos, cómo la nota en toda su extensión. Esta es una cerveza de estilo Pale Ale, o sea, ale pálida. Ale significa fermentación alta, levaduras que actúan por encima de los 13-14 grados. Es un estilo que procede de Barton, en Inglaterra, aunque esta es una American Pale Ale, porque se van... y la gracia de esta cerveza es el contrapunto de una malta caramelizada, que le da ese punto dulce, y un lúpulo, el componente amargo, puesto de la forma más fresca posible. Al final del proceso, que le va a dar tonos. El lúpulo viene de una flor de una trepadora, que es de la familia de la cannabis, pero sin los alcaloides, ¿verdad? Tiene un efecto relajante y te da recuerdos, cuando una vez que está en la cerveza, a cítricos, a frutas tropicales, a resina de pino, a hoja de té verde, a veces terrosos, esos lúpulos ingleses. Y esta cerveza es, para mí, un contrapunto, pero está el doble de amargor que un consumidor chileno suele soportar, que es 20-21 grados. Las industriales tipo Heineken o Stella Artois, la Cristal puede tener 14, aquí hay 45, pero lo que yo quiero demostrar con esta cerveza es que al amargor no hay que temerle, si es gustoso, como dice Cristian. ¿Por qué? Porque se complementa perfectamente con el dulce y es un líquido que tiene que tener esa compensación, ¿verdad? Para que todo se engrane y no se caiga. Entonces, claro, si yo soy muy dulcero, no la voy a preferir. Y catándola rápido, que me da un poco de corte porque en una sala de cata lo haría más cómodo, pero aquí no es. Es una cerveza con un color caramelo claro, aromas del lúpulo con una intensidad media alta, donde te da o expresa recuerdos cítricos, flores. Hay un toque de corteza de pomelo, pomelo rosado, algo de resina, flores blancas tipo flor de acacia, y en la boca un ataque dulce que te seduce, ¿verdad? Es firme, es vertical, significa va en una sola dirección, no se acomoda, no pierde tiempo
en toda la cavidad bucal. No es una cerveza redonda, es una cerveza firme, relativamente austera, con un final amplio donde el amargor se va acumulando lentamente, pero es de cítrico, de fresco, ideal para la sed. Importante, te hace salivar, que es importante para empezar a comer, porque de alguna forma activa los jugos gástricos y la digestión con esta cerveza sería más fácil, más eficiente, pero peligro. Y ahí está el mito de que la cerveza engorda. Este lúpulo, al incentivar los jugos gástricos, la comida pasa más rápida y sin querer comes el doble. Y es lo que verdaderamente engorda la cerveza, porque el alcohol que hay aquí son 5 grados. O sea, esto tiene la mitad de calorías que un vino. Ese es el mito que tiene de que la cerveza engorda, ¿no? Muchas gracias, Pascual. Para ir cerrando, porque todos yo creo que ya han ido, sobre todo con este último experimento, ¿no es cierto?, abusando sus sentidos y esperan ese momento sagrado en que nos sentamos todos en una mesa, no a engullir, sino que ahora a saborear y a sentir. Lo que se me ocurre, dos cositas que se me ocurren, o dos como intertextualidades que se me ocurren de esta conversación, son primero ese texto tan maravilloso de Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, cuando habla contra los despreciadores del cuerpo y define que de alguna manera la filosofía occidental, la platónica, se construye desde el desprecio del cuerpo, ¿no? Y volver a ese cuerpo. Y lo segundo, que es que de alguna manera nuestra civilización, también dicha occidental, se ha preocupado de buscar el sentido, pero muchas veces anestesiando y anulando los sentidos. Y a mí me parece que lo que aprendemos aquí es que la cantidad de sentidos, en el doble sentido de la palabra sentido, que se abren cuando nos conectamos con nuestros sentidos es impresionante. Es una complejidad, tu misma descripción que tú has hecho en cada una de las dimensiones, en el oído, en el olfato y por lo tanto a mí me parece que esta conversación sigue abierta y es una maravillosa invitación no solo a pensar, sino a vivir de otra manera. Quiero agradecer a todos nuestros participantes, a Kathleen, a Pascual, a José, un aplauso para ellos por haber estado aquí en esta tertulia. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a Ramón y a su equipo, a Juan Carlos García, por este esfuerzo, esta persistencia de mantener vivo este espacio de tertulia y que yo creo que sigue teniendo y va a seguir teniendo cada vez más sentido en esta ciudad de sonidos. No hablamos de los olores de Valparaíso, no te pregunté. De sonidos, de visiones, de experiencias y de sentidos. Por último, quiero aprovechar para invitarlos a buscar nuestros libros de la editorial Universidad de Valparaíso, que también están hechos, pero en el sentido del tacto. Hemos hecho libros, nuestro catador, que es Ernesto Pfeiffer, libro que tú sientas la textura de la hoja, de la tipografía, que veas las costuras a la vista, y es volver al libro como objeto también sensual. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy buenas noches y gracias por estar en esta tertulia. Gracias.